Shalom Ubrajot, que la bendición del Eterno esté con cada uno de nosotros. Vamos a iniciar la conferencia de esta noche. Voy a orar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por reunirnos en esta hora por Face para tener una conferencia profética. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec tome posesión de nuestras vidas, me utilice como un vaso por el cual fluyan tus consejos, tus revelaciones. Toca mis labios con el carbón encendido de tu altar. Inspírame, dame la sabiduría necesaria para recorrer las páginas sagradas a hablar tu palabra. Que al tener una audiencia privada contigo a través de las sagradas escrituras, tu luz ilumine nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que seamos alimentados y fortalecidos para vida eterna. Que nuestra emunat, fe, crezca. Te agradecemos por escucharnos, no en méritos que hay en nosotros, sino en los méritos de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Tenemos la conferencia número 12 para honra y gloria del Eterno. Estoy muy agradecido con Yahweh por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes por Face. La honra, la gloria, la alabanza, los méritos sigan siendo para Yahshua HaMashiach. En esta conferencia que la he titulado Joel 2:32, dentro del contexto final, o dentro de los momentos finales de la historia de este mundo, en un cumplimiento real, total. Vamos a irnos un momento a Joel, el libro de Joel, y vamos a buscar en Joel 2:32, para que miremos allí en Joel 2:32 algo importante. Dice el Eterno en Joel 2:32: y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El énfasis que vamos a hacer es en la última palabra, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bien interesante este texto. O sea, cuando nosotros tenemos Joel, desde el versículo 28, tenemos un panorama historicista que también vale la pena recordarlo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Bien interesante este texto. En Hechos 2:17, en Hechos 2, versículo 17, hay algo que está dentro de este contexto. Dice: y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Importante. Aquí Pedro está hablando y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel de lo que está aconteciendo en los tiempos de los discípulos. Y para algunos podríamos decir que en el tiempo de los discípulos, esta porción de las Sagradas Escrituras de Joel 2:28 hasta el 32, podríamos decir que se cumplió. Y es verdad, se cumplió, pero se cumplió parcialmente.
¿Y por qué decimos que se cumplió parcialmente? Por lo siguiente, mire. Después de esto derramaré mi espíritu. ¿Cuándo fue derramado el Ruaj HaKodesh? El 6 de Chiván del año 31 en la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Ahí fue derramado. Y eso se conoce como la lluvia temprana. Después de esto derramaré mi espíritu. Sobre toda carne profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora miremos algo importante. El Ruaj HaKodesh se derramó sobre los discípulos. Eso es evidente. ¿Cómo hacemos para que el texto se cumpla totalmente en lo que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne? ¿Sí ve? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Los hijos y las hijas, ¿quiénes son? Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pues déjenme mencionarles que esta profecía en los tiempos de los discípulos se cumplió parcialmente, no se ha cumplido totalmente. O sea, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros ancianos que soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones, no está en el cumplimiento total de Joel 2:28. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y miramos cuáles serán aquellos días. En esta escritura tengo un subtítulo que dice el día de Yahweh, o sea, antes de la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Versículo 36, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Podemos decir que en el tiempo de los discípulos hubieron muchos prodigios y muchos milagros. Y eso también fue parcial. Fue parcial. El versículo 31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. En los tiempos de los discípulos el sol se convirtió en tinieblas y la luna en sangre. Y el contexto dice, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh, en referencia a la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y si usted va al libro de Apocalipsis se va a dar cuenta que en la séptima plaga el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre. Y tenemos un terremoto y tenemos señales increíbles en la séptima plaga. Tenemos la resurrección especial, la séptima plaga, el terremoto cual nunca ha habido. O sea, ahí sí se empieza a cumplir totalmente antes de la segunda venida de Yahshua. Por lo cual, el texto que estamos nosotros en consideración nos está llevando a la última generación, cuando se cumple todo esto totalmente y tendremos la lluvia tardía, y la lluvia tardía va a caer sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, los ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y espantoso de Yahweh. ¿A qué quiero llegar con todo esto o dónde voy a colocar el énfasis de la conferencia de esta noche? El énfasis de la conferencia de esta noche está en la última parte del versículo 32, donde dice, y entre el remanente al cual habré llamado. Significa que para el tiempo final, y cuando hablo del tiempo final, estamos hablando de la última generación, que está en Mateo 24, versículos 32 al 34. Y vale la pena decir nosotros cuál es el tiempo de la última generación para mirar cuál remanente se va a levantar en el tiempo del fin. O sea que la misma profecía nos está diciendo que para el tiempo final se va a levantar un remanente, al cual habrá llamado ¿quién? Yahshua HaMashiach, o un remanente llamado directamente por Yahshua HaMashiach para el cumplimiento de los eventos proféticos finales. Entonces, para esto necesitamos aclarar cuál es la última generación o desde qué fecha comienza la última generación. Bueno, para eso pues de pronto ya les dije el texto, Mateo 24,
En Mateo 24 tenemos nosotros el versículo 34. Es cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esta parte se refiere a la generación final y tendríamos que hacernos un análisis y una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la generación final? ¿Qué fechas abarca la generación final? Creo que ustedes deben entender y comprender de acuerdo a las Sagradas Escrituras que en el Salmo 90, ¿sí?, el verso 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces tenemos que una generación son de 70 años y en lo más robustos 80 años. Entonces hemos aclarado qué es una generación. Una generación son 70 o 80 años en lo más robustos. Ahora vamos a ir a la generación final. ¿Cuál es el tiempo de la generación final? Pues el tiempo de la generación final es en lo que hemos venido desarrollando y seguimos desarrollando los 6.000 años de la historia del pecado. Si usted ya empieza a estar familiarizado con los 6.000 años de la historia del pecado, entonces usted puede conocer cuál es la generación final. Y la generación final vendría a ser, en ese momento, 80 años o los últimos 80 años de los 6.000 años de la historia del pecado. O sea, los últimos 80 años se constituye la generación final. Ahora, hablándolo en los términos proféticos de acuerdo al calendario gregoriano, la generación final abarca del año 1950 al año 2030. Ahí tenemos los 80 años. Ahora, el año 2020 al año 2030 es los años de la generación más robusta y en eso estamos nosotros. O sea, nosotros en este momento somos la generación de los más robustos. Oye, interesante. ¿De los más robustos en qué? En la generación final. Entonces, ojalá que nos quede bien claro que la generación final va del año 1950 al año 2030, esa es la generación final. Entonces, en la generación final se va a levantar lo que estamos estudiando nosotros acá en Joel 2:32. ¿Qué es lo que se va a levantar en la generación final? Un remanente. Se levanta un remanente. ¿Pero que hay un remanente? Sí, también hay un remanente. Pero ese remanente que existe, que es el remanente número 9, va a ser cortado o va a pasar a la historia para que surja el remanente nuevo o el remanente final que va a ser el encargado de que se cumpla Joel 2 del 28 al 32 en su totalidad, porque en el tiempo de los discípulos se cumplió parcialmente. Y la profecía se debe cumplir totalmente. Entonces, en el tiempo de los discípulos teníamos nosotros el cumplimiento parcial, pero ahora se necesita el total. Y eso es lo que estamos nosotros investigando y haciendo un estudio de pronto exhaustivo de cuál será ese remanente final en la generación final. Ya sabemos que la generación final es del año 1950 al año 2030. Después tendré una conferencia en referencia a la maldición de la higuera, importante, y tendré una conferencia que está relacionada precisamente con esa fecha de 1950 al 2030. Y tiene que ver con el resurgimiento de Israel en esas fechas. Y eso está abarcando de pronto una profecía que se encuentra ahí mismo en Mateo 24, verso 32 hasta el 34. O sea, Mateo 24, verso 32 al 34, tenemos dos señales del tiempo del fin, y esas son las dos señales más contundentes en cuanto a tiempos fijos determinados de cuándo suceden. Entonces, vuelvo a Joel
Joel 2:32 dice, y entre el remanente al cual él habrá llamado, hay un remanente que se va a levantar en la generación final. Y para entender eso, creo que hemos hecho un estudio de pronto de Mateo 20 con referencia a los obreros de la viña y los 5 grupos de trabajo en los 6.000 años de la historia del pecado, y nos dimos cuenta en ese momento cómo encaja perfectamente el tiempo esos 5 grupos. Luego fuimos a ver nosotros los 10 remanentes dentro del contexto de las 10 vírgenes, y nos dimos cuenta también del tiempo de las 10 vírgenes y cómo nos da un resultado de 6.000 años de la historia del pecado. Luego vimos anoche, acabamos de ver nosotros 3 grupos generales, ¿sí ve? Los patriarcas, el pueblo de Israel, y los gentiles o el tiempo de los gentiles. Y nos dimos cuenta que esos 3 también marcan 6.000 años. Bien interesante, o sea que todo esto está encajando entre los 6.000 años. Entonces, si tenemos ya algo de conocimiento sobre los 6.000 años, se nos va haciendo más fácil encontrar el último remanente. Pero ustedes ya deben saber algo importante, porque de pronto en Mateo 20 teníamos el último remanente y en Mateo 25 teníamos el último remanente. De pronto yo dejo esto en una especie de pausa para que sus mentes más o menos cavilen, viajen, ¿sí ve? Y conecten esto. De pronto algunos de los que están acá ya se han dado cuenta que el remanente al que nos estamos haciendo referencia se llama obreros de la hora undécima. Entonces podríamos decir que los obreros de la hora undécima son un remanente de orden profético. No es que alguien le dio por decir, caramba, vamos a colocar una denominación denominada obreros de la hora undécima, como de pronto hay algunos grupos, de pronto por el Face, que se llaman así, obreros de la hora undécima también, pero ellos no han sido llamados de orden profético. De todos esos hay uno que es llamado proféticamente y cumple el principio de orden bíblico. Han sido llamados por Yahshua y demuestran al mundo que se les ha dado luz nueva y aceite extra. Interesante. Y tienen un mensaje especial o súper especial para el tiempo del fin o para la generación final, que es preparar el camino para la inminente segunda venida de Yahshua, anunciándole al mundo el mensaje de los 3 ángeles, pero independientemente del mensaje de los 3 ángeles, le anuncian al mundo el Yom Teruah profético, que ya se cumplió, año 2014 al año 2023. El Yom Teruah es avisarle al mundo que nos despertemos, ¿sí ve? Que nos preparemos para el Yom Kippur de los vivos y la inminente segunda venida de Yahshua. Entonces es un remanente que está anunciando al mundo esos acontecimientos nuevos que el anterior remanente no lo hizo. O el anterior remanente, la luz que se le dio, sí, también estuvo relacionada con el mensaje de los 3 ángeles, ¿sí ve? Y con el inicio del Yom Kippur de los muertos, pero no supo las fechas determinantes del Yom Kippur de los vivos, ni cuándo finalizaba el Yom Kippur de los muertos, porque se necesitaba levantarse un nuevo remanente que continuara la línea profética que se le dio al anterior remanente y se complete el patrón profético. Y el profeta del remanente anterior murió y no pudo completar eso porque no era verdad presente para su tiempo. O sea, las profecías de la última generación no la abarcaban todavía en esa etapa. Y ya como sabemos, la profecía de la última generación, año 1950-2030, pues confirmamos que realmente se necesita levantar un remanente nuevo. Entonces, teniendo en cuenta esto y combinándolo con lo que es Mateo 20 y Mateo 25, ya tenemos una luz y sabemos que los obreros de la hora undécima 2015-2030 fueron levantados directamente por Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh con un mensaje especial para el mundo en relación con las fiestas proféticas y conectadas con la realidad, cosa que se ha olvidado. O podríamos decir en este momento que los obreros de la hora undécima 2015-2030 somos unos reparadores de portillos, y entre esos reparadores de portillos se están reparando unos portillos inclusive de los patriarcas, desde el pueblo judío y desde la Odisea. ¿Que ellos repararon algunos portillos? Sí,
Pero hoy en día hay unas creencias que se están echando por tierra y los obreros de la hora undécima la están elevando. Voy a mencionar un ejemplo de esto. El remanente anterior hablaba de la deidad en sus tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hoy en día tenemos de pronto entre el liderazgo del remanente anterior que hay muchos que no están reconociendo ahora a la tercera persona de la deidad como persona. Entonces se tiene que levantar un remanente para que eleve la personalidad de la tercera persona de la deidad y traiga luz nueva con referencia a quién en realidad es la tercera persona de la realidad, de la deidad, perdón. Y esto le correspondió a los obreros de la hora undécima mientras el mundo está cavilando por la tercera persona de la deidad. Los obreros de la hora undécima hemos mostrado al mundo que el nombre Ruaj HaKodesh es un título, o el nombre Espíritu Santo es un título, y que el nombre oficial para la tercera persona de la deidad es Malquisedec. Y de pronto la primera conferencia que tuvimos nosotros, la conferencia número 1, para los que no la han visto, la pueden ver, puedan confirmar con los hechos bíblicos escriturales de que Malquisedec es el nombre oficial para el Ruaj HaKodesh o para el Espíritu Santo. De pronto para algunos de ustedes se les haga raro cuando yo oro y nombro a nuestro Elohim Malquisedec. Alguno dirá, oye, ¿de dónde está saliendo? No, este predicador nuevo ahorita, ¿de dónde ha sacado eso? Se ha demostrado con las Sagradas Escrituras, ¿sí ve?, que el nombre oficial para el Ruaj HaKodesh es Malquisedec. ¿Qué es eso? Eso es luz nueva y aceite extra traído por los obreros de la hora undécima para el mundo entero, para poder reparar un portillo firme sobre la deidad. Qué interesante. Además, los obreros de la hora undécima hemos traído nosotros el ministerio sumo sacerdotal de Malquisedec, teniendo en cuenta que vemos referencias de que Malquisedec es un sacerdote del Elohim Altísimo. Y hemos visto también cómo es que Malquisedec no tiene principio ni fin, no tiene papá ni mamá, no tiene genealogía, no tiene principios de días, ni fin de días, es eterno. ¿Por qué es que muchos de pronto todavía no hemos visto esto? Puede repasar Hebreos 7 para mirarlo desde ese punto de vista generalizado. Los obreros de la hora undécima es los que hemos traído en el mundo entero y le estamos enseñando al mundo entero los 6,000 años de la historia del pecado en sus variantes, mientras que solamente unos que fueron los que empezaron, inclusive antes de los obreros de la hora undécima, hablaban de los 6,000 años de la historia del pecado basados al año 2031 y en base a cronología bíblica. Nosotros tenemos la cronogenealogía más completa de todos revisada y va hasta el año 8000, o sea, una cronología que está conectada con el plan de salvación que es de 8000 años. Mientras que todos los que han hecho una cronología llegan hasta el año 6000. Nosotros hemos mostrado en ese momento y hemos corregido las cronologías anteriores, ¿sí ve? Y hemos sacado la cronología más completa. Y digo por qué más completa, porque si la mayoría de cronologías se basaron en el calendario hebreo, ¿sí ve?, y algunos en el calendario caraíta, y no quiero decir que eso no esté bien, está bien, sí está bien, pero lo que pasa es que la mayoría de estudiosos no conocen el calendario del santuario, y el calendario del santuario está conectado con el calendario de la eternidad. Ellos no saben nada de eso. ¿Por qué no saben nada de eso? Porque el Señor tenía que escoger un remanente final denominado obreros de la hora undécima, ¿sí ve? Y ese remanente final denominado obreros de la hora undécima le enseña al mundo el calendario olvidado, el calendario del santuario. Y de acuerdo al calendario del santuario, el calendario del santuario es el calendario más completo de las Sagradas Escrituras, mientras unos se guían por el calendario lunar, o por el calendario solar, o por el calendario lunisolar, o el calendario romano, o el juliano, o el gregoriano, o el maya, etc., se desconoce el calendario del santuario. Entonces, por eso me atrevo a mencionar eso, que nosotros estamos reparando unos portillos, tanto del pueblo de Israel, que no han sido completados totalmente, y de los patriarcas también, ¿sí?,
y de la Odisea también. ¿Por qué? Porque nosotros se nos ha dado luz nueva y aceite extra. Ahora, ¿cómo nacieron los obreros de la hora undécima? Los obreros de la hora undécima nacen desde el año 2014 con señales astronómicas. Los obreros de la hora undécima, digamos que tienen un parecido con el remanente de la Odisea. El remanente de la Odisea se le dieron una señal astronómica también en el año 1833, que es la caída de estrellas. Señal astronómica. Esa señal astronómica anunciaba el John Teruat, ¿sí ve? Y que pronto iba a iniciar nuevamente el remanente de la Odisea. En los obreros de la hora undécima en el año 2014 también hubo una señal astronómica y es la tetrada de lunas del año 2014 y 2015. La tetrada de lunas del año 2014 y 2015 es la última tetrada de los 6.000 años de la historia del pecado. La otra tetrada de lunas, según la parte astronómica, se va a dar en el 2033, ya cuando Yahshua ha regresado. Por eso decimos que la última tetrada de lunas es la del 2014 y 2015. Esa tetrada de lunas está anunciándole al mundo entero el nacimiento de los obreros de la hora undécima, primera parte. Le está enseñando al mundo el inicio de John Teruá profético, le está enseñando al mundo el inicio del recorrido del caballo blanco de Apocalipsis 6, o sea que hay un poco de acontecimientos de orden profético para el año 2015. Y dentro de esos acontecimientos proféticos es el fin del remanente de la Odisea, que es cortado definitivamente por haber hecho convenios con la ramera. Y por eso el Señor va a llamar un remanente nuevo, para confiarle o para completar el patrón profético dado a Daniel, a Juan y al remanente de la Odisea. Y se completa. O sea que ahora tenemos un patrón profético completo, ¿sí ve? Mientras que de pronto el remanente anterior se le dio luz, ¿sí? Y harta luz se le dio, pero no se completó el patrón profético. Entonces se necesita que haya un remanente nuevo para que complete o finalice el patrón profético de los 6.000 años de la historia del pecado con poder y con autoridad. Ahora, los obreros de la hora undécima nacimos en el año 2015, pero para que el remanente de los obreros de la hora undécima nazca, también se necesita un profeta. Y si el remanente anterior, de pronto los que escuchan y pueden ver un artículo que he publicado, en el remanente anterior se dio una visión en el cual se decía que iba a llegar el relevo de ese profeta. Le preguntaría de pronto a los del remanente anterior de la Odisea, ¿para cuándo llegará el relevo del profeta anterior? O de pronto esa profecía no se cumple. O de pronto dentro de la parte de la posición que tiene el remanente, es decir, que después de ese profeta no van a existir más profetas. Entonces, ¿dónde quedaría Apocalipsis 18, el verso 20 y el verso 24, que dice que para el tiempo final van a haber muchos profetas y apóstoles? Oh, interesante. O sea, la misma escritura nos enseña que sí va a venir un relevo, que sí van a haber profetas a la parte final, entonces no podemos nosotros desconocer esto. Tenemos es que actualizarnos nosotros en la parte de orden profético y reconocer que el Señor levantó un remanente nuevo con nombre propio denominado obreros de la hora undécima y que figura en Joel 2:32 y en Mateo 20 versículos 1 al 16 y confirmado con Mateo 25. O sea, ¿qué más evidencias podríamos tener nosotros así en ese sentido? Y cuando cogemos la historia y conectamos todo esto en base a los remanentes, nos vamos a dar cuenta que en las Sagradas Escrituras los remanentes son 10, porque el 10 es uno de los números perfectos relacionado con la perfección en la numeración ordinal. Por lo tanto, no van a haber más remanentes. O sea, hay 10 remanentes en total.
Algunos dicen, no, pero es que las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento no aparecen sino 7. Sí, aparecen las 7 iglesias en referencia también a remanentes en el Nuevo Testamento. Y el Señor en Mateo 20, digamos que se reservó esa parte para los últimos momentos de la historia del pecado. ¿Y por qué se lo reservó? Porque el noveno remanente no fue capaz de salir de la tibieza espiritual, se quedó allí. Y como se quedó allí, el Señor necesita una iglesia triunfante. Interesante. Y la iglesia triunfante marca el número 8. Y en el Nuevo Testamento la iglesia triunfante son los obreros de la hora undécima, que es el octavo remanente. Y el número 8 es para los comienzos, para el final y para la victoria. Por lo tanto, tenemos un remanente al final que será el encargado de la victoria. ¿Por qué digo de la victoria? Porque se ha hablado de un remanente que sufre, un remanente o una iglesia sufrida, pero hay una iglesia triunfante también. Entonces podríamos decir nosotros que muchos todavía dicen que el remanente anterior va a ser la iglesia triunfante. Sí, tienen verdad en cierta parte. ¿Por qué en cierta parte? Porque muchos del remanente anterior en este momento son obreros de la hora undécima y algunos van a ingresar a los obreros de la hora undécima apenas finalice el Yom Kippur de los vivos, en la división remanente. Ahí van a llegar. ¿Por qué? Porque va a haber un zarandeo, el Señor va a apartar el trigo y la cizaña, y entonces la cizaña va a ser quemada. ¿Y quiénes son la cizaña? Los que han conformado la iglesia militante que sufre, o sea, los que les gusta la mundanalidad y el liberalismo y que no han hecho que la iglesia progrese y se extienda totalmente al mundo entero para que se cumpla Mateo 24:14, de que el evangelio será predicado en todo el mundo por testimonio. Digamos que el remanente anterior se neutralizó, obstaculizó, separó en ese momento y no ha seguido adelante. Entonces sigue siendo una iglesia militante, una iglesia en ese momento que, porque el 90% es liberalidad, ¿sí ve? Mundanalidad, y hay muchas abominaciones que se están haciendo allá, pero hay un 10% que gime y clama por los pecados y las abominaciones que se están haciendo en ese remanente. Entonces ese 10% es del trigo que va a salir de allá y va a ingresar a los obreros de la hora undécima en último momento. Pero eso no quiere decir que en este momento no estén ingresando a algunos de la Odisea a los obreros de la hora undécima. ¿Por qué lo digo? Porque este servidor antes era de la iglesia La Odisea y hoy el Señor me ha dado la oportunidad de ser el pastor de los obreros de la hora undécima. O sea que yo vengo con raíces de la Odisea, pero tengo raíces hebreas, tengo raíces patriarcales, porque nosotros hemos reunido las raíces de los 9 remanentes anteriores, o tenemos la luz de los 9 remanentes anteriores. Por lo tanto nosotros tenemos toda la luz de los remanentes que han existido en este momento. Y eso nos hace ahora a nosotros diferentes, porque si usted me va a hablar del pueblo de Israel, aquí estudiamos raíces hebreas. Aquí corregimos un poco de factores hebreos que están errados también, y así como la parte de los hebreos sacan y dice que nuestras Biblias han sido adulteradas, que es verdad, han sido adulteradas. Ellos también han adulterado con el mismo hebreo ciertos estudios, ciertas porciones de las Sagradas Escrituras que nosotros como reparadores de portillos nos toca que ponerlos en el sitio adecuado. Además, nosotros como reparadores de portillos podemos decirle al pueblo de Israel que el pueblo de Israel aún no conoce en definitiva bien el nombre del Eterno, y sin embargo ellos podemos decir que son los que más hablan sobre el nombre del Eterno en referencia al tetragrama o al tetragramatón. Pero ellos desconocen que el nombre del Ruach HaKodesh, el nombre oficial es Malquisedec. Para ellos Malquisedec es Zen o Chen. ¿Sí? O sea, desconocen. Ahora, he podido notar con ellos cuando tenemos una especie de estudio o compartimos cómo de pronto ciertos textos hebreos
se cambian erróneamente. Por eso le digo que nosotros como obreros de la hora undécima tenemos raíces hebreas, escudriñamos también la parte del hebreo con sus significados, también avanzamos nosotros en la numeración, avanzamos en las letras hebreas, avanzamos nosotros en un estudio meticuloso, exhaustivo, también que se haga de cualquier texto de las Sagradas Escrituras, tanto en el hebreo como en el griego. Entonces, mis apreciados hermanos, hay un nuevo remanente que se ha levantado y está profetizado en Joel 2:32. Cuando usted mira Joel 2:32, usted se da cuenta que ahí Yahshua llama a un remanente. No es que alguien le dio por colocar un nombre y nombró una denominación nueva. No, es de origen profético. Ahora, si es de origen profético, ese remanente debe traer luz nueva y aceite extra. Y esa luz nueva y ese aceite extra debe estar impactando los corazones del mundo entero. Y entre esos están ustedes que están viendo esta conferencia. ¿O ustedes por qué están en esta conferencia? Ustedes están en esta conferencia primero que todo porque están siendo impactados por nuestro Elohim Malquisedec en la luz nueva que estamos dando nosotros al mundo entero y que no la habían escuchado de pronto en otras denominaciones religiosas. Se están confirmando las creencias suyas y se está colocando una base más sólida en lo que creemos nosotros. Por lo tanto, más adelante el Ruach HaKodesh les hará el llamado a ustedes en ese sentido a formar parte de los obreros de la hora undécima como remanente final. Porque no es lo mismo que yo pertenezca a una denominación X y que conociendo el remanente final lo haga a un lado. Entonces estoy atrasado. He podido estudiar de pronto con unas personas de otras denominaciones en este momento, una pentecostal, y le enseñaba todo lo referente al Shabbat y lo comprendió. No, sí, todo eso está muy bien. Y a lo último sacó y me dijo, bueno, voy a preguntarle a mi pastor a ver el qué dice. Ahora, no es lo que diga el líder, es lo que diga Yahweh. Nosotros como líderes nos podemos estar equivocando, pero la palabra del Eterno es eterna. Es santa. Yo no tengo por qué ponerme a decir, caramba, ya encontré la verdad y para que me la confirme, como yo pertenezco a otra denominación, voy a ver qué piensan mis líderes allá y si mis líderes están de acuerdo de esa manera, pues lo hago. Si no están de acuerdo, pues continúa allá. Pues efectivamente, ella continúa allá y continúa allá. Es de la Iglesia Panamericana de los Pentecostales Trinitarios. O sea, hay muchas personas que uno les enseña la verdad, son convencidos de la verdad, ¿sí ve? Y sin embargo deciden quedarse allí. Déjenme mencionarles, conozco otros miembros de otras denominaciones religiosas que han conocido la verdad, les he podido hablar con poder y con autoridad, y ellos han sido conmovidos por nuestro Elohim Malquisedec y saben que eso es verdad. ¿Y sabe qué me han dicho sinceramente? Me dice, bueno, sí, eso es verdad, pero no, yo tengo que seguir allá en mi iglesia porque es que mi hijo es el que toca la batería. Yo no lo puedo abandonar. O sea que hay personas que están en una denominación por los panes y los peces y no tanto por agradar al Señor. De pronto hay muchos líderes que están de acuerdo de pronto en sus denominaciones porque de pronto reciben algo monetariamente. O porque de pronto tienen unos cargos jerárquicos que les impide salir de allá. O sea, encuentran la verdad, pero sin embargo siguen arraigados en lo que han creído antes. No sé para cada uno de nosotros en este momento, en la denominación a la que nosotros pertenezcamos. Por eso nosotros tenemos una escuela de profecías que la he titulado Escuela Interdenominacional de Profecías Benei Chadait. En esta escuela interdenominacional de profecías no importa la creencia y la denominación que usted tenga, nosotros no estamos ahí para debatir, nosotros estamos para compartir la verdad. ¿Sí ve? Si usted la quiere aceptar de esa manera, bien, allá no se forza a las personas a que usted tienen que salir de la denominación que tienen e ingresar a la nuestra. No.
Allí usted simplemente escucha la verdad como la están escuchando ustedes en este momento, y allá nuestro Elohim Malquisé impresiona nuestros corazones y dice, carambas, eso es verdad o no es verdad. Sí, aquí no me lo han enseñado, aquí lo estoy aprendiendo, sí, o lo voy a aprender acá y se lo voy a enseñar allá, o como decía yo en el remanente anterior, no, yo voy a enseñar estas cosas a mis hermanos acá de la fe, y resulta que uno estudie con ellos, estudie por ellos, y yo me di cuenta de algo importante. La posición que la iglesia tiene o que una denominación tiene pesa mucho. Y muchos de los líderes y miembros de la iglesia se van más por la posición que tiene la iglesia que por una verdad nueva. Y muchos les ha pasado eso. Yo estudiando de pronto y dándoles estudios bíblicos que ya de pronto me sé de memoria la mayoría de estos estudios, estaba dando de pronto el juicio en 8 libros. Y los del remanente anterior me decían, no, pero ¿cómo va a decir eso? Si la posición de la iglesia es que son 3 libros nomás, ¿usted de dónde sacó eso? Pero lo curioso es que primero no les decía nada, les daba los 8 libros, y ancianos de iglesia y miembros y todos decían que sí, que sí, que sí. No, eso es así, de verdad. En la conferencia del día siguiente, entonces dije, bueno, la posición de la iglesia acá es de 3 libros. Y yo ya en la noche anterior había hablado de 8 y habían dicho que sí. Y cuando yo dije nomás esas palabras de ese día, dijeron, no, si la posición de la iglesia es de 3 libros, entonces nosotros creemos en eso, en los 3 libros, y usted está equivocado. Vean lo que les estoy diciendo. Entonces por eso de pronto no se forza a nadie en este sentido, pero los obreros de la hora undécima no es cualquier denominación, cualquier iglesia ni cualquier grupo. Hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias, hay muchos grupos y hay muchos ministerios, pero el Señor ha llamado a un remanente para el tiempo final, y el remanente para el tiempo final se llama Obreros de la Hora Undécima 2015-2030. Independientemente que usted quiera creer o no quiera creer, así es esto. Y ese remanente final está dentro de la conexión de israelitas espirituales. O sea, todos los remanentes que el Señor ha llamado, los que han pertenecido a esos remanentes son israelitas espirituales. Y me refiero a los remanentes del Nuevo Testamento, o sea, a los 8 remanentes del Nuevo Testamento. Todos ellos son israelitas espirituales. Interesante, ¿para qué? Para que continúe la promesa que se le dio a Abraham y nosotros seamos parte de la familia de Abraham. Y siguiendo con esta parte interesante, que porque de pronto en los artículos que he publicado, digo, oye, ¿cómo es posible que Apocalipsis 6, en relación con el primer sello, y que el primer sello es el caballo blanco, cómo es que el caballo blanco ha aparecido en el 2015? Y ahora que ustedes están en esta otra parte y están viendo la guerra entre Israel e Irán que se está desatando en estos momentos, poderse dar cuenta que si en el año 2015 salió el primer caballo blanco y en el año 2016 sale el caballo rojo y en el año 2024 sale el caballo negro, entonces han salido 3 caballos en la parte de los primeros juicios denominados 7 sellos. Los 7 sellos son juicios. Las 7 trompetas, continuación de juicios. Y las 7 copas, consumación de juicios. Por lo tanto, significa que desde el 2015 hasta el 2030 estamos con juicios. ¡Oh, qué interesante! Juicios en el cielo y juicios en la tierra. Juicios en el cielo a través de la parte profética por el Yom Kippur, finalización del Yom Kippur de los muertos, año 2023, inicio del Yom Kippur de los vivos, año 2024. ¿Y juicios de qué otro orden? Si nosotros empezamos a mirar las partes proféticas, el caballo rojo es el encargado de traer sangre, guerra y acabar con la paz. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿No han visto que desde el año 2015 en adelante las guerras se han incrementado más? ¿Mucho más? ¿Que los rumores de guerras también?
que la paz se está acabando, que estamos a corto tiempo de que finalice la libertad religiosa. La libertad religiosa termina en el 2027 y a partir del 2027 comienza la angustia previa causada por la ley dominical. Entonces estamos a corto tiempo en este momento de acontecimientos proféticos, estamos viviendo acontecimientos proféticos reales en verdad presente que están siendo ignorados por muchos. Ahora, ¿qué es el caballo negro que salió en el 2024? Y a propósito, cuando hablo de esto, porque estoy dentro de la parte del remanente, pues lógico, el Señor tenía que levantar un remanente. ¿Y cómo es que el remanente sale preciso en el año 2015? ¿Por qué? Porque es que el año 2015 es un patrón de orden profético. Preciso en el 2015. Y el ministerio de los obreros de la hora undécima es hasta el 2030. Es los que menos trabajan de los 10 remanentes que el Señor ha tenido en los 6.000 años de la historia del pecado. Son los que menos trabajan, pero son los más sabios, los más entendidos, los más completos, los que tienen más luz, los que tienen más aceite extra. Son los número 1, porque la profecía lo marca así. Aunque ellos son los últimos, páguenles de primero. ¿Cuál? El denario, que es vida eterna. Entonces es un privilegio que tenemos nosotros en este momento, que el Señor haya levantado un remanente para este tiempo final y que veamos los acontecimientos, las señales tanto en Mateo 24 como en Apocalipsis. Y como estoy diciendo, el del caballo negro salió a guerrear desde el 2024. ¿Y qué es el caballo negro? El caballo negro es el que trae hambre sobre el mundo. Hoy estaba escuchando una noticia de cómo Israel está atacando las partes petroleras allá en Irán, y entonces se va a encarecer más el petróleo y todos los derivados del petróleo. Entonces van a subir muchos precios de muchas cosas. ¿Y el hambre qué va a pasar? Si según la parte bíblica estamos en el segundo año de hambre en el mundo. Entonces el caballo negro ya inició su recorrido, y el caballo negro dice que tiene una balanza, y esa balanza que tiene el caballo negro simboliza el orden. Oiga, un nuevo orden mundial. ¿Quién va a traer ese nuevo orden mundial? El caballo negro. Y les pregunto, ¿y a quién representa el caballo negro? El caballo negro representa a uno de los espíritus a manera de ranas de Apocalipsis 16, y es el catolicismo. ¿Y a quién representa el caballo rojo? A uno de los 3 espíritus a manera de ranas, que es el espiritismo. ¿Y a quién representa el caballo amarillo, que es el tercer espíritu a manera de ranas? Al protestantismo apóstata. O sea que podríamos decir que hay 3 caballos que están guerreando contra un caballo blanco que hace parte del remanente final. Oiga, interesante, 3 caballos guerreando contra el caballo blanco. ¿Y quién es el caballo blanco? ¿A quién representa el caballo blanco? El caballo blanco representa la pureza, tiene una corona porque salen victoriosos y para vencer. O sea, el caballo blanco es doblemente victorioso y está comandado por los 144.000 literales, y los 144.000 literales dirigen un remanente. Entonces los otros 3 caballos le van a hacer la guerra ¿a quién? Pues al caballo blanco, que representa el remanente final y que está encabezado por los 144.000 literales. O sea que ahorita la profecía se va encajando y dice, los 3 espíritus a manera de ranas que se están uniendo para hacer la guerra al mundo entero. Claro, porque después de que salga la ley dominical, entonces ya tenemos una unión completa entre lo que es el espiritismo, catolicismo y el protestantismo apóstata, haciéndole la guerra ¿a quién? A un grupo de guardadores del Shabbat. Y ese grupo de guardadores de Shabbat está siendo comandado por los 144.000, el grupo élite de Yahshua HaMashiach. O sea, hay un remanente, sea que lo queramos entender o no, sea que podamos hacer las conexiones respectivas nosotros, bien, y no solamente de una sola parte, Mire que el remanente final está en varias partes de las Sagradas Escrituras, ¿sí ve? Y está conectado con textos proféticos de los eventos finales.
Entonces ahora sí hallamos la razón de algo importante. En la generación final, que es del año 1950 al año 2030, esa es la generación final, la que estamos viviendo, y dentro de la generación final entonces está una etapa denominada la etapa de los más robustos. Y la etapa de los más robustos es del año 2020 al 2030. Significa del 2020 al 2030 tenemos los 10 años más críticos de la historia de la humanidad. Y nos tocó vivirlo aquí a nosotros que ya pertenecemos a la generación de los más robustos. Y nos toca que vivirlo y lo estamos viviendo nosotros. El Señor está haciendo un llamado constante a cada uno de nosotros a través de las profecías, a través de las señales, de los acontecimientos que estamos viviendo nosotros. O sea que tenemos nosotros en este momento una luz importante. Hacemos bien entender, comprender, en examinarlo todo, retener lo bueno y mirar, caramba, sí. No lo había visto de esta manera, pero sí encaja, se conecta y es una realidad. ¿De dónde apareció esto? ¿O de dónde está apareciendo tanta luz que hay en este momento en el mundo entero en referencia a las profecías para completar un itinerario profético del plan de salvación en fechas de principio a fin? Si hay un remanente final, por lógica, tiene que tener un profeta. Pero de pronto ustedes no vean esta otra parte, voy a llevarlos a Apocalipsis 18 para mirar algo. Inclusive podemos mirar primero Apocalipsis 16. Mire que Apocalipsis 16, el verso 6, nos dice que para el tiempo final hay profetas en plural, no solamente uno, sino muchos. Dice el Eterno en Apocalipsis 16, verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos, número 1, y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Importante, ¿en qué contexto está eso? Eso está en el contexto de las plagas hacia el final. O sea, el Señor está castigando a una serie de impíos porque han matado a unos santos y a unos profetas. Y esos santos y profetas que han matado forman parte de los últimos mártires. Y entre esos santos y profetas, aquí tenemos algo importante relacionado que dice que para el tiempo final hay profetas, en plural. Ahora, si usted va a Apocalipsis 18, el verso 20, Apocalipsis 18, el verso 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos. Esa palabra santos, digamos que es para miembros de iglesia. Y luego está apóstoles, una jerarquía más alta, líderes, y profetas. 3 categorías, santos, apóstoles y profetas. Porque Yahweh os ha dado justicia en ella. ¿En qué contexto está eso? En el juicio que se le está haciendo a Babilonia. Oye, importante. O sea que el texto me está diciendo que para el final tenemos santos, apóstoles y profetas. Apóstoles en plural, profetas en plural, santos en plural. No uno solo. Versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. ¿En quién? ¿En quién ella? En Babilonia, Babilonia la grande. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Queda comprobado por las sagradas escrituras desde Joel hasta Apocalipsis que el Señor en la generación final va a tener profetas, no solamente uno solo. Varios. Y que de varios de esos profetas del año 2027 al año 2029 van a morir como mártires. O en otras palabras, para que ustedes me entiendan, todos los que lleguemos al año 2027 en adelante, que comienza la promulgación de la ley dominical y comienza la angustia previa, y comienzan los 42 meses finales, la segunda supremacía papal o el octavo reino. Cuando lleguemos nosotros a ese año,
a esa fecha, que es una fecha de orden profético, es innegable, innegable. Muchos de los que estemos vivos y que pertenezcamos al remanente final, ¿sí ve? O algunos que han pertenecido al remanente de la Odisea y que se mantienen fieles y que salieron confirmados en el juicio de los vivos, van a morir como mártires. Y solamente un grupo se va a mantener sin morir, que son los 144,000 literales. Ellos son los únicos que van a pasar por la angustia de Jacob, los otros por la angustia previa. Pero en la angustia previa van a morir para que se cumpla lo que dice acá. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Se completó el número de mártires. Y como se completó el número de mártires, entonces hay fin del tiempo de gracia para el mundo entero. ¿Quién ha anunciado esto con tanta vehemencia y exactitud? Una parte, la iglesia de la Odisea, y la parte total, los obreros de la hora undécima 2015-2030. Hemos visto a través de las Sagradas Escrituras y en estos días cómo el Señor ha levantado un remanente denominado obreros de la hora undécima. Y cómo el Señor está confirmando que para el tiempo final o la generación final que estamos viviendo nosotros y que estamos en la época de los más robustos, hay profetas en plural. Ahora déjeme decirle, hay unos profetas por llamado y hay otros profetas por estudio. Y hay unos profetas por llamado y por estudio al tiempo. Todo aquel que estudia las Sagradas Escrituras desde el remanente de la Odisea hasta hoy a la actualidad, se puede considerar un profeta por estudio. ¿Y por qué digo un profeta por estudio? Porque tenemos nosotros al tercer Elías. Y el tercer Elías es una profecía hermosa que pronto voy a tener la conferencia acá para mirarlo. El tercer Elías se encarga de los dos Elías anteriores. Y por eso se cumple la parte acá de que hay muchos profetas al final. ¿Sí ve? Y que unos van a ser muertos y otros no van a morir. Ahora, la época de más profetas en los 10 remanentes que Yahweh ha tenido es la época de los obreros de la hora undécima. Los obreros de la hora undécima, nomás con el grupo de los 144,000, donde todos son profetas. ¿Sí ve? Es el grupo o es el remanente que más profetas haya tenido hasta el momento, sin contar los profetas por estudio. ¿O qué remanente de los anteriores en una sola generación, en una sola etapa, ha tenido 144,000 profetas? Ninguno. Por lo tanto, el último remanente es el mejor, porque es el que más luz tiene, el que más aceite extra tiene, el que más da a conocer al mundo entero cómo son los acontecimientos finales en un orden cronológico con fechas de principio a fin. Mis apreciados hermanos, espero que Joel 2:32, en un contexto de pronto de la generación final, lo comprendamos, que Joel 2:32 está diciendo que Yahweh va a llamar un remanente para ese tiempo final. Y que lo confirma con Mateo 20, versículos 1 al 16, y lo reafirma con Mateo 25. Interesante. O sea, no es solamente algo que se le haya ocurrido a alguien en ese momento. No. Es algo directamente del Eterno y no lo podemos pasar por alto. Además, los obreros de la hora undécima fueron llamados con señales astronómicas que se han cumplido ya. Y los obreros de la hora undécima son los únicos, digo así, los únicos en el mundo que están colocando las fiestas del Eterno en la parte profética y en la realidad. Los obreros de la hora undécima somos los únicos que le predicamos al mundo Yom Teruah profético para anunciarle al mundo que había comenzado la última etapa y que estábamos en Yom Teruah para decirle al mundo que está cerca el juicio de los vivos. ¿Quién hizo eso? Los obreros de la hora undécima. Fueron los que hicimos eso. ¿Y cómo es que después de que pasó Yom Teruah, entonces tenemos nosotros Yom Kippur profético? ¿Qué es eso? Fiestas proféticas. ¿Qué otra denominación ha predicado eso?
Ni siquiera el pueblo de Israel, con todo el conocimiento que tiene de las sombras del santuario, sabe de eso. Tengo mesiánicos ortodoxos acá en este momento que les he enseñado esas cosas y dicen, oye, pero nosotros no sabíamos eso de esa manera. ¿Cómo será que se desconoce que pasó ya una fiesta denominada el Sucó de Años? ¿Quién supo de eso, el Sucó de Años? El Sucó de Años fue del 2015 al 2022. Ese fue el Sucó de Años. ¿Y qué sucedió en el Sucó de Años? Pues se ignora. Porque esa es una revelación que el Señor se plació dársela a los obreros de la hora undécima. Los obreros de la hora undécima somos los únicos que hemos predicado Yom Teruah profético, Yom Kippur profético, el Sucó profético, y fuera de eso esas 3 fiestas finales o esas 3 fiestas de otoño en la parte profética, también en la realidad. Oye, interesante. Y al final, en el año 2030, tenemos otra vez Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot en la realidad. Las que estamos viviendo son ahora unas fiestas de orden profético, pero en la realidad, por ejemplo, Yom Teruah se cumple en la fecha que dice las Sagradas Escrituras, 1 de Tirri del año 2030 se cumple Yom Teruah. ¿Qué acontecimiento va a suceder allí en Yom Teruah? Sí, el acontecimiento que va a suceder en Yom Teruah es el inicio de la 7ª copa o la 7ª plaga. Y la 7ª plaga es la voz de Yahweh que produce el terremoto cual nunca ha habido y produce la resurrección especial. Oye, y hay acontecimientos astronómicos como los que acaba de mencionar Joel para el remanente final. El sol se oscurecerá, la luna se volverá en sangre. Oh, interesante. Y el 10 de Tirri del año 2030 tenemos el juicio a Babilonia la Grande, en la realidad, esto es en la realidad. Y del 15 al 21 de Tirri tenemos el Sukkot en la realidad de la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y entonces el patrón de las fiestas de otoño queda completo. Porque en la primera venida de Yahshua se completó las fiestas de primavera. ¿Y cómo se cumplió? Se cumplió en las mismas fechas que decía las sombras del santuario terrenal. Entonces las fiestas de otoño se van a cumplir en las mismas fechas que enseña el santuario terrenal, el cual es una figura y es una sombra de la realidad. Pero para muchos de nosotros, de pronto no aprendemos a conectar esto. Pero aquí en estas conferencias vamos a hablar de todas estas cosas individualmente para que las aprendamos una por una. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes en los diferentes países que se encuentran y a mis amigos que están acá en Colombia también, con el Tarsen. Por favor, si usted ve importante esta conferencia, si usted ve que ha sido de bendición, si usted siente la presencia de nuestro Elohim Malquisedec redarguyéndole justicia, juicio y pecado, y si usted siente que eso es una verdad, ¿sí ve? Por favor, no coma solo. Por favor, comparta esta conferencia con sus familiares, con sus amigos, hermanos. No tenga miedo, hermano. Si usted pertenece al remanente de la Odisea, pues allá de pronto le va a tener un poco de inconvenientes por esto. Pero si usted es de la parte del trigo, por favor, hacemos bien, como dijo Pedro, es menester obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Si Yahweh nos ha dado este mensaje, no lo detiene nadie. Nadie se da. Sea que yo lo dé o no lo dé, el Señor utilizará otras piedras, pero que el mensaje llega. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la atención prestada. Quiero pedirles a ustedes, voy a finalizar con una oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por el mensaje de esta hora. Gracias por darnos luz con referencia a que tú has hecho un llamado a un remanente final en la generación final. Permita que podamos conectar
todas estas luces que tú nos has enviado, todos estos consejos, revelaciones, y que nosotros podamos tener una luz mayor, más amplia, que nos motive a escudriñar mejor las Sagradas Escrituras y sobre todo a prepararnos para la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Rogamos que tu bendición siga reposando en cada uno de nosotros. Te agradecemos por escucharnos en los méritos de nuestro hermano mayor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom Ubrajot para todos mis hermanos, paz y bendición en los lugares donde ustedes se encuentran. Así un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes, los amo en Yahshua HaMashiach. Nos vemos mañana con la ayuda del Eterno de 7 a 8 nuevamente, hora de Colombia. Un nuevo abrazo para ustedes.